Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Big Warrior, guerrero, rebanadora de centeno, llamadlo como queráis, ¿vale? Tenía que probarlo, tenía que traerlo porque han bufado dos cartas. Ayer mismo bufaron rebanadora de centeno, a que el sándwich cuesta 3, por lo que puede hacer turno 5 rebanadora, turno 6 el buffet libre más el sándwich, por lo que puedes sacar una mesa bastante interesante relativamente rápido. Y luego también guerra de comida. El entremés fue bufado a 4 de vida, de 6 a 4. Lo cual es positivo porque tú quieres matarlo para que en cuanto lo mates salga un esbirro de tu mazo. He estado dándole un poquito de vuelta, he mirado la otra versión que estuve jugando los primeros días de expansión, si no el evento de acceso anticipado, no recuerdo bien. Y también lo que estuve jugando mucho de cazador, porque al fin y al cabo muchas cartas las comparten. Y he creado esta versión, que es ligeramente modificada de la otra. Y bueno, vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Antes de empezar, os informo para quien no lo sepa, que están dando un sobre gratis en la tienda. Vale, te metes, pimpa. ¡Oh, va! Un sobre peligro en el paraíso. Trae para acá, cosa gratis. Y luego voy a hacer ya, yo creo que ya iba como tocando, me voy a comprar las cartas distintivas de guerrero. Que este mazo además lleva los dos. Camorra, que le cambiaron el nombre a pelear, pero bueno. Es distintiva y bloquear con escudo distintivo. Mira que yo soy un poco enanos hater, pero esta mola bastante, esta imagen. Así que nada, 25 napos, qué bien, ¿eh? Por la creación de contenido, chavales. Y 5 sobres. Por eso siempre tengo estos, por todos los cosméticos que siempre traen unos poquitos sobres. ¡Hala! Perricas. Ya este mazo ya, con solo esto ya son perricas ya. Y la camorra, tenía camorra, sí. Que he añadido camorra porque creo que tiene sentido si vamos a jugar con el entremés. Diferencias con la otra versión que os traje. Este lleva un luthier, la otra versión creo que no llevaba ninguno, porque robarte rebanadora renta mucho, ¿no? Es lo que hemos comentado de que ha sido bufada. Aún así ya veremos si lo quiero llevar al final o no. Sería una carta que me quiero quedar de mano inicial. El grandísimo problema es que tiene una brutal antisinergia con guerra de comida. Ya que como de guerra de comida te salga el luthier, quieres llorar. Entonces capaz que renta quitárselo, pero bueno, vamos a probar por ahora a llevarlo en el deck. Porque es que si no las partidas que robaremos el arma serán muy pocas. Es uno de los problemas de la rebanadora, luthier y guerra de comida. Y luego esta versión, pues cosas de llevar hechizos, esbirros baratillos y tal, como llevamos guerra de comida, pues no. Vamos muy puro Big Minions con esto. Llevo el kit de portatruenos que llevé ya en la otra versión. Portatruenos, último aliento, invoca un elemental y una bestia de tu mazo. Como elemental, monstruosidad de queso. Y como bestia, cachalote varado, que está muy bien por su coste de maná todos. Y además, los 3 esbirros que me acabamos de comentar son provocares, por lo que resucitan con estación de hidratación. Resucita 3 esbirros con provocar, los de mayor coste. El Cilias roto, el Cilias de virus, porque funciona muy bien también. Tanto con estación de hidratación como robarlo porque es robot por buffet libre. Y estuve pensando en tema de también meter Terazane por si comba con esto. Pero al fin y al cabo, cuando resucitas coste 7, quieres resucitar cachalote, no Terazane. Entonces lo quité. Roca Negra creo que está bien. Para enfrentamientos en los que necesiten más estadísticas funciona brutalmente bien. Es un poco codicia, pero creo que es aceptable. Ham es necesario, lógicamente. Y he añadido Khazgoroth. No creo que esté mal. Si lo puedes sacar de la rebanadora está ok. Si te sale de la guerra de comida, bueno, no está del todo mal. Y te roba además el arma. El tema de que robe el arma creo que es interesante. Si te sale de la guerra de comida, pues ya te farmeas el arma y no está nada mal ese plus. Entonces creo que es interesante, ya lo iremos viendo sobre la práctica. Y ya lo demás, llama Brabantes, que está muy bien para poder matar la guerra de comida en turno 4. No, en turno 3. Sí, en turno 4. Forjas esto en turno 2, turno 3 esto, turno 4 lo casteas. Y guerra de comida también funciona muy bien con la camorra. El oponente tiene varios esbirros, tú tienes tu entremés y tiras la camorra. Y siempre saldrá bien porque si gana tu entremés, todos los bichos del oponente han muerto
Y si sobrevive un bicho del oponente, tu entremés se activa y te saca un Big Minion, que son todos tochos. La verdad es que conforme más lo pienso, me gusta menos el luthier. Creo que debería de quitarlo. Y bueno, vamos a ir adaptándonos a ir cambiando el mazo poco a poco. Puse Marín, lo que pasa es que eso, te puede salir del entremés. Lo del luthier, a ver, es muy poca probabilidad, ¿no? O sea, esta carta siempre nos la quedamos de mano inicial y luego es solo uno de un montonazo de cartas. Sería bastante unlucky. Vamos a ir probando y ya está. Si la cantidad de veces que esto te sale de mano inicial y te viene bien versus la cantidad de veces que sale de aquí, bueno, vamos a testearlo. Y he metido un sobre estandarizado. A veces con este mazo te puedes quedar sin value porque llega a 16 de mana con doble nuevas alturas. Y puede estar viendo sobre estandarizado que los esbirros con provocar temporales tiene también muy buena sinergia con la rebanadora. Así, rebanadora de centeno, un sobre estandarizado o el buffet libre tiene muy buena sinergia. Buffet libre que siempre nos esperaremos para jugarlo cuando tengamos la rebanadora y no antes. Entonces, bueno, es que la rebanadora, una versión como esta, es muy dependiente de rebanadora. Y por eso tiene un poquito de antisinergia con esto si quieren meter luthier y compañía. Así que bueno, ya veremos. Y esta skin, que creo que no la había traído hasta ahora. Se impone otro tipo de fiesta. El buen Sire de Natrius, con su bebida de ánima, mitiquísimo. La esencia roja, qué chulo lo de las cartas imbuidas, molaba bastante, ¿eh? Así que nada, vamos a jugar. Estoy en el server de Europa, evidentemente, donde tenga todas las cartas y skin cosméticas, server de Europa. Vamos al lío. Vale, pues pinta bien. Tenemos rebanadora de centeno y el buffet libre. Y encima tú es paladín, que es mazo full mesa, por lo que a priori tendríamos que ir bien. La moneda no me sirve. Si el sándwich costase 2, la moneda sería brutal porque podría hacer el sándwich en turno 5. Pero bueno, igualmente está bien por el hecho de que lo juego en turno 4 y es un turno extra en el que puede, si topdequeo minions, pueden entrar dentro del sándwich. Me quedo todo esto, ¿no? Estos dos diría que me los quedo siempre. Esto siempre. Y una vez que tienes esto, el buffet yo creo que está bien. Porque ¿qué voy a querer? Y además tengo removal del perfecto. Es que me quito esto, me entra un Big Minion. No, olvídate. Cachalote. Este es el drama del mazo. Que te vayas robando los Big Minions. Robártelos a pelo no sirve de nada. Y la tortoliana de 3 de mana 1-5 que te roba un provocar, la he quitado también porque es un mal out de guerra de comida una vez más. Aparte de que tampoco es muy allá, porque si te roba este, jugarlo a pelo, este lo quieres siempre de portatruenos o de la rebanadora, ¿no? Así es que bueno, a ver qué tal. Vamos a probar. Esto es puro probar, experimentar, disfrutar de juego, que esta es la gracia. Mucha gente es muy adicta a tengo que jugar los mazos que ya están comprobados que son buenos, pues si no me da ansiedad. Y si tienes las cartas, porque entiendo que no te va a gastar polvo arcano en craftearte esto, pero si tienes las cartas, testea, tío. Testea, prueba. No tengan miedo a perder. Es un videojuego, es para disfrutar. Sobre todo si ya habéis llegado a cierto rango, que vosotros habitualmente lleguéis. Mira, Roca Negra está bastante bien porque además me entra en curva. O sea, mi plan va a ser llamas bravantes, moneda, uno de estos dos. No sé cuál de los dos, la verdad, porque podría topdequear un minion ya bufado, pero por el mismo motivo lo quiero dentro de la rebanadora. Así es que bueno, ya veremos. Pero sí, esto y esto está brutal. Turno 4, 5, 6 con el sándwich. Se me queda una curva perfectísima. Ojo, high roll supremo en la primera partida. El luthier no tiene raza, así es que no puede entrar de aquí. Y el luthier robarlo pelo tampoco es dramático. El luthier el problema es que salga de la guerra de comida. Ahí sí. Pon más mesa, que tenga esto más value. Eso es. No, ya no le mato todo si hace algo más. Vale, fantástico. ¡No! ¡Tiene esquivo! No, el esquivo, tío. ¿Por qué no tiene sigilo como antes? Mira, luthier. Pues ya no sale de guerra de comida. Aún así. Vale, igualmente con el arma posiblemente lo mate. Hay que hacer esto porque no hay otra. Me acuerdo que en su momento lo probé con filotormenta, pero cuesta mucho hoy día la filotormenta para un mazo como este, que sea realmente valiosa, así es que bueno. En cuanto haga el sándwich gano, el problema es morirme antes, que lo veo difícil pero no inviable. La idea es que su mazo se centra en abusar de cosas como el arma y tal, y ha ido muy early game con bichitos pequeños, por eso me ha bajado tanta vida, pero debería de relajarse ahora un poco, ¿no? Estos dos son minions que salen con el aura bufada de proveedor de los suburbios, que era esa animación de que salen brilli brilli los esbirros que hayan sido bufados.
Que lo metieron en Mafia de Gadget-san. Que en su momento era bastante mala esa carta. Porque era un 2 de mana 1-1. Era bastante cutre. Ya sabía yo que se tenía que relajar, porque es que este mazo no funciona así. Tienes que ir bufándolo poco a poco. Y ya, encima de todo, como muchos de los esbirros son provocares, si me veo jodido, tiro el bloquear el próximo turno. Pero la rebanadora ahora está bien siempre. Porque encima de todo, todos los esbirros que vaya bufando forman parte... Todos los esbirros que vaya robando forman parte del sándwich. Esto me gusta porque van a ser estadísticas gigantes y ya va a ser como asegurarme que le gano. Pero si veo que haya un riesgo de morirme, tendré que tirar bloquear. Que por ahora no lo parece, la verdad. Puede que tenga un Leroy. Tengo que jugar en torno al Leroy. ¿Esta carta se la ha quedado de mana inicial? Vale, es protectora, ok. Pues doble bloquear. Además, son dos robos que son esbirros que pueden entrar dentro del sándwich. Es que no está nada mal. Fíjate el bufo. He podido jugar el arma un turno antes y eso me viene increíble ahora mismo. Portatruenos va a estar dentro. La camorrita no creo que la quiera hacer el próximo turno, pero bueno. Aquí el problema es el tamaño de la mano, que era también una de las cosas que me pasaba a veces con este deck. Que tienes demasiadas cartas y para el sándwich necesitas que... Porque esto ocupa espacio en la mano. Así es que a lo mejor el próximo turno no puedo tirar el buffet libre. Quizá hago camorre ya. No sé, es que creo que es mejor tirar los minions. Bueno, claro, si es que no tengo hueco en la mano. Si tuviese hueco en la mano, sí. Pero no, voy a tener que tirar la camorra. Khazgoroth. Que es que fíjate, tiro esto, me quedo con 10 cartas, mileo un minion y luego no puedo cerrar el sándwich. Es que es mucha drama con esta carta, tío. Mucho, mucho drama. Pues nada, camorrita, que la tenemos recién estrenada. De hecho es que creo que voy a tener que pegar igualmente porque no puedo... No puedo invocarlo todo. Sí, ¿no? Es que solo estos dos... A ver, este es brutal, ¿eh? Este es muy, muy bueno. Si me espero un turno, puede que el top deck me interese. Pues me ha salido mal quedarme esto. Me puedo dar armadura también el próximo turno. Sí, ¿no? A priori es exactamente igual. El problema es que me juego un provocar y me muriese. No, es muy difícil. Estoy a 11 de vida todavía. Difícil elección. Amitus, vale, no es drama Amitus. El problema de Amitus es para bajarla yo, pero bueno. Vale, deberíamos de estar bien. De hecho me dan ganas de intentar gridear, pero no sé, no debería, ¿no? Tengo mana para todo. El sándwich cuesta 3, ¿verdad? Si tuviese un mana más puedo hacer luthier. No, puedo hacer esto, luthier y el sándwich, pero no puedo. Si me doy full chapa, ¿funcionará? Es que esto, claro, esto me baja las estadísticas a los esbirros. Pero este tiene provocar. Este tiene provocar. El Ciliax. Dios, el Ciliax es increíble. Es garantizado Ciliax, ¿verdad? He garantizado Ciliax, entonces hacer tiempo me interesa muchísimo. Vale, me voy a ir full chapa. ¿Full chapa está bien? Yo creo que sí. Bajar este está bien, pero es que puedo el próximo turno de todos modos. Vale, full chapa. Vamos a ganar un turno. ¿Habrá alguna diferencia importante? Claro, esto... No, igualmente sería... puedo hacer un buffet ahora... Luego el segundo y este. Voy a milear como un demonio. Nada, no hace falta, supongo. Además que Cilia lo tengo garantizado. Vale, sí, sí, sí. Creo que está bien hacer esto. Vale, me meto toda la chapa. Y ahora el próximo turno ya sí que sale bien la cosa, ¿no? Tengo Elemental, Bestia y Robot en el deck. Correcto. Esto es un problemazo. Y con el tema de Amitus... Madre mía, no, sí, voy a perder igualmente, gente. Fíjate la cantidad de problemas que da esto. Y esto, si hubiese tirado la movida antes, pues a lo mejor podría haber resucitado aquí. Y que esto carrilease. Pero como lo acabo de robar, no podía jugar en torno a que lo iba a robar. Vale, necesito que salga Ciliax y aún así estoy un poco jodido. Es un 66% de que salga bien. Necesito este orden necesariamente por la rebanada, ¿vale? Y salió mal. Es increíble, he perdido el 66%. Es que fíjate, necesito el hueco para que salga la rebanada. Por eso el orden este era el correcto, ¿vale? Porque necesito que... Ahora un hueco más en la mano para... Es que son muchísimos problemas y un mana menos no lo soluciona. Que está brutal ahora sacar todo esto, por supuesto. Muchos provocares, pero esto me va a hacer... Es que le queda la opción de bajar mis minions de estadísticas. O sea, me va a humillar simplemente la Amitus. Me humilla la Amitus sin más.
Ja. Es que he perdido. Nah, no se puede. La opción necesitaba que saliese Ciliax porque mata esto. Y luego, entre los provocares y el Ciliax, esto no pasaba. He perdido el 66%. Probablemente he perdido todo el game solo por ese 66%. En fin, chavales. Cuando juegas un mazo malo, hay que lowrolear como un demonio para que la sensación sea lo peor posible. Y no lo quieras volver a jugar nunca más. Se me ha caído el posavasos al fondo de la mesa. La ley de Murphy. Debajo de la mesa al fondo del todo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vale, no me quedan minions para el portatruenos. Esto me da Ciliax, portatruenos y monstruosidad de queso. ¿Lo juego ya proactivo? No hay punis, ¿no? Esto... Es que no me quedan minions, me quedan solo el otro. Vale, pues para adentro. ¿Sí, no? Y este va farmeando, es verdad. ¿Cómo que no salió el Ciliax? ¿Que me lo has robado con el Yogg-Saron? Bueno, yo he perdido el 66% de la movida esta. Él la ha liado con el Yogg-Saron. Además, Yogg-Saron en Handbuff Bala ya no renta. Se lleva en la época en la que el guerrero provocar, guerrero Ciliax era meta. Entonces lo robaba. Es justamente lo que ha pasado aquí. Solo que, en fin, ha sido todo una serie de despropósitos brutal esta partida. En fin, la idea de Murphy para luego. He tenido tan mala suerte que pasa la barrera. Y de tan abajo de suerte he ido al tope de arriba, ¿no? Luthier de mano inicial, ¿vale? El plan funcionó. Druida no presiona tanto. El bosque se defiende. Tenemos buffet. El problema es lo que hemos visto antes, que es que al final no tengo cómo hacerme hueco para todo. Serían tener cartas de coste bajo que pudiese ir jugando, como el rampeo y todo eso. Pero es que yo creo que esto me lo quedo todo. Esto es un bloquear o camorra si hace falta. Creo que está bien. Lo que no quiero es robar Big Minions ahora, ni de coña. Así es que supongo que está bien. Segundo bloquear. Que creo que esto está aceptable aguantarlo para después del arma, ¿sabes? Pero claro, si hacemos eso significa que no tiramos el sándwich en turno 6, que lo roto. Entonces, bueno, ya veremos. ¿Cómo puedo hacerlo para tener hueco para tirar esto? Pero sin que sean cartas malas. Y que luego me quede sin mano, porque tiende a quedarte también sin mano en este deck. Muchas contradicciones. El rampeo es God. Puedo hacer aquí bloquear, lo que hemos comentado. Si robar para meter cosas tengo. Vale, a ver si pillamos el rampeito, sí. Camorra, voy a querer camorra. Quizá quiera camorra y debería de tirar esto. La guerra de comida es una muy buena carta para jugar al principio. Robar, pues me castiga un poco esto robando Big Minions. Lo de siempre. Y los turnos de vaciarte la mano con los Big Minions es con esto, se te va uno por turno, por lo cual el tamaño de la mano es muy difícil reducirlo. Otro a bloquear. Ya no puedo hacer nada que me interese como guerra de comida y al siguiente turno haría esto. Entonces creo que voy a pasar este turno sin más. Esto sería un ejecutar y me vacío la mano. Es súper overkill hacer ejecutar, pero por vaciarme la mano quizá merezca la pena. Voy a hacerlo, aunque esto es un poco experimentar, ¿eh? Porque se ve horrible. Se ve horrible porque es horrible. Y esto ya no, porque voy a hacer rebanadora, entonces no busco nada. Y ya lo quiero minion dentro del sándwich. Creo que tiene cierto sentido esto. Azote tal vez para early game, que precisamente te vacía la mano. Quizás sea lo suyo. ¿Qué quitas? De coste alto no puedes quitar nada. De coste bajo, la camorra. La camorra con guerra de comida tiene mucho sentido, aunque no me haya salido ni una sola vez. Y que camorra es buena carta en general. Antes la he necesitado. El sobre estandarizado quizás es demasiado optimista, nunca va a tener hueco. Casi seguro que debería de quitar el sobre, sí. Sobre y una camorra tal vez. Por hechizos más de early game, de turno 2, 3, 4. Es probable. Sí. Roca negra. Es que roca negra luego me sale un grid y pierdo. Y me da ansiedad. Vale. Estación de hidratación.
¿Ves que ahora mismo me falta hueco en la mano? El dramita de siempre. Y solo puedo jugar un minion. Sí, es que tengo el problema de tamaño de la mano. ¿Qué hacer? Pues no lo sé. Si la rebanada fuera a la izquierda, aunque fuera todo mucho más caro, sería 100.000 veces mejor. Yo tiro esto, me quedo con 10 cartas en la mano, pero luego es que no puedo cerrar el sándwich. Necesito jugar algo para cerrar el sándwich. Sería el siguiente turno esto pegar, entonces ya en 2 turnos. ¡Qué follón! Esto ni mata a este. Venga, voy a hacer esto igualmente. ¿Solo 2 razas? Ah, porque ya he robado el robot. Ah, pues esto me viene bien para cerrar el sándwich. El próximo turno. El próximo turno tengo que gastar una cosa antes. Vale, se acepta. A ver si totequeamos un minion. Vale, justamente el tener pocas razas puede ser positivo. Interesante. Me lo apunto porque... Entonces lo de meter más razas, el dragón, por ejemplo, lo he cortado. Es que el dragón... Si te sale el sándwich bien, si no, es un desastre. Lo que pasa es que ¿qué sándwich va a ser? Esto y ya. Contra un druida. No sé yo. No sé yo, el deck building es una movida. Supongo que esta versión va mucho más orientada a abusar de guerra de comida. Aquí es donde Roca Negra me encantaría muchísimo, porque contra druida las estadísticas vienen muy bien. Y si no, eventualmente me iría a Yogg-Saron. No hay buenas opciones. Vale, tengo doble estación de hidratación. Hay que lanzarse ya, creo yo. Es que ni siquiera sale este, ¿sabes? Pero bueno, estos dos sí. Pues venga. No puedo forjarlo, no tengo maná. ¿Tengo embestir? No. Venga, vamos a tanquear. Tampoco pasa nada. Sándwich de 2 minions. Portatrueno habría sido millones de veces mejor, la verdad. Pero bueno, son muchísimas estadísticas esto, ¿eh? Las cosas como son. Y estos dos ya irán resucitando de este. Que no me limpia mucho la mesa, metemos el otro cachalote y ya este otro... Ah, no, tienen que ser diferentes. Encima todo el nerfeo por culpa de Ciliax me empeora el deck. Ah, va a hacer Yogg-Saron ya. Ah. Bueno, ultra easy tirar el reno. Yo me quedo sin hacer nada. Es una mierda esto, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Es que te enfrentas a algo mínimamente greedy y te humilla muchísimo. Y Roca Negra no carrila lo suficiente. Y es que la rebanadora... Yo de verdad lo intento. Y esto me sirve también como prueba para toda esa gente que cuando haga las reviews de cartas y de análisis de nerfeo y bufo, digo, esto no es suficiente. Y ellos se quedan como... Se sienten casi atacados personalmente en plan de decir, Feeling, te falta visión, te falta creerlo, tener fe, Feeling. ¿Por qué eres tan pesimista? Bueno, amigo, aquí lo tienes, tío. Aquí lo tienes. Ahora tiro esto, me pilla Yogg-Saron y pues hay que rendirse. Ah, mira, tenemos esto camorra. Portatruenos estaría bien. Casi cualquiera está muy bien. Esto es que está muy bien también, pero no sé. Nah, esto es mejor ahora. Y si me hace Yogg-Saron quizá pueda seguir ganando con esto y esto. No lo sé. Además esto va muy bien con estación de hidratación. Ah, no, que no se me ha muerto ningún taunt, claro. Ah, no, sí, este se ha muerto, vale. Tendría ya 2, vale. Eso no está del todo mal, supongo. Sí, es que el Cilia eventualmente lo quiero bajar, claro. No hay Yogi este turno. Tito, tito, tacatán. Es que digo, ¿puedo atracar con hechizos en early game? No existe algo así. Eso lo planteé con el cazador, con la versión secretos, pero con rebanadora, me acuerdo. Lolazo, ¿no? Lo que acaba de hacer el tío. Se acaba de inventar un Ciliax, de la nada. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de hacer eso. Guerra a Camorra.
¿Guerra camorra o mejor directamente lo otro? Tenemos 2 camorras, vamos a hacerlo. Guerra de comida y camorrita. Y este se muere y me saca bicho. Portatrueno suele ser mejor, porque me vacía el deck. Ahí está. Sale Ham, que es bastante cutre ahora mismo. XD. Ah, mira, le hemos robado al Cilias, que ha generado extra gracias al poder de héroe. Había pensado en hacer una versión de este deck Highlander, justamente porque Reno está muy fuerte, pero es que como que no tiene ningún tipo de sinergia ni... Dices tú, vale, ¿y qué? ¿Y el Bran para qué? Si tienes B-Minions. Y la guerra de comida, por 2 es la gracia de traer el mazo. Como que no le veía sentido. Druida excavar, chavales, ¿qué os parece? Misterioso. Y ahora tengo que jugar en torno a Camorra. En torno a Counter. Ha sido uno aleatorio y le sale el Ciliax, que era el mejor de todos los que se han muerto. Esto, yo siempre digo que juego en modo difícil, pero... Es que jugar este mazo es jugar en mazo... Jugar este mazo es jugar en modo difícil. Si encima todo le sumas, que soy yo. Pues bueno. Vale, no puedo jugar en torno a Counter, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Están en 3 towns, justamente, eso está bien. Bueno, deseadme suerte. No era Counter. Qué insignificancia. Vale. Arma no tiene. Milea, ¿no? Eso está bien. Tito. Eonar fuera, me gusta Eonar fuera. Vale, bueno, no está mal. Ciliax, el 420, Ham para fatigarle un poquito quizá pudiese ser relevante. Y Yogg-Saron. Que ya está. Yo late game. Rebanadora de acerita. El meme del tío que está hablando así tal. Luego, el druida. Rampeo. Big Minions. Gigachar. ¿Cómo me ha metido en letargo a ese? ¿Tarjeta roja? Sí. Y podía ser un esbirro suyo ya tarjeteado al mío. Podía ir a bichos suyos ya ido al mío. Es increíble. Es alucinante. Necesito esto porque me estoy muriendo. Madre mía de mi vida. Lo que yo decía, que juego en modo difícil. Claro, este ahora tiene veneno porque me lo ha robado con Yogi. Y bueno, puedo hacerlo de que se peguen entre ellos. Bueno, chavales, chicos. Claramente, un mana menos el sándwich. Blizzard dijo... La mejor idea del mundo. Suban en el sueldo a ese tío. En fin. Vamos a jugar. Vale, he quitado el sombre estandarizado, que estoy seguro que no tendría casi nunca tiempo para sacarle value. He quitado los regalos de Garros para meter azote y filotormenta, que serían más para removal de early game. Y tenerme más hueco en early. Y vale, tenemos guerra de comida, me la quedo. El resto fuera. A ver si entra la... Mira, de las más altas. No sé qué estadísticas pilla. El rampeo, ojo. Existe el rampeo. De hecho sería tirar moneda, casi seguro. Rampeito, guerra de comida. Sueño bajo el firmamento. Vale. Dios, cuánta distintiva. A ver qué tal. Como salga de aquí el luthier, lloro. No, no sale, no sale. No, tampoco tengo tantos minions, en realidad. Y aquí Khazgoroth, me he pensado quitarlo, pero es que yo... Es un buen minion y... Vale, doble de altura, pues ya, clarísimo, ¿no? A rampear como un demonio. Sueño bajo el firmamento, lo vamos a poder jugar. Esta también planteé quitarla, pero es que digo yo... Está bien, es que es muy buena carta, en general. Y necesito algo, esto me da un poco de value extra para late game. Pipo, pipo. Es pícaro, aquí si le metemos un buen atraquillo deberíamos ir bien, ¿no? Azote. Supongo que tiro esto ya. No lo dejamos ya hecho. Que el rampear siempre está bien y ya está. Fíjate, si esto costase 3 lo podría matar con esto, estaría bastante rotillo.
Lanza un hechizo que no sabemos cuál es. Ham, 5-5, lo va a bajar fácil. El Han es muy complementario. Vale, que tira. Ha robado algo. Compra dudosa y milea Teskrin gris. Duro. Le puede hacer paso de la sombra a esto. Así es que no debe. O breakdance. Así es que no debería jugarlo. Otra vez guerra de comida. Vale, supongo que hacemos esto a la vuelta. Paso de la sombra, ahí está. Puedo también jugar esto. Ah, mira, es pícaro codicia. Vale. Puedo jugar esto y ya está dentro del pool de resurrección. No sé, sinceramente. Azote. ¿Tiro este ya? No está mal. Venga, va. Ya está dentro del pool de resurrección, no es horrible. Pero bueno. No te gusta hacerlo a pelo. Y pasa demasiado eso con este mazo. Veneno. O robo rápido. Y ya estaría. Sé que los Big Minions están muy castigados. Muy castigados. Azote esto, aunque con el arma ya me podría bajar el ham seguramente. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, tiro uno de estos, aunque sea le hago perder un paso de las sombras. Porque aguantarlo no me aporta nada. De aquí me hincho a robar el próximo turno, tiro el sándwich y hacemos una fiesta. Quiero vaciarme la mano, sí. ¿Hago esto o esto? Sí, esto, porque si prospera me sale muy bien. ¡Ah, no! ¡Oh! Sinergias locas. Estaba todo pensado. ¡Qué tocho! Chascarrillos ha dicho. Portatruenos, pepinísimo. Me saca el cachalote que me queda y la monstruosidad de queso. Nada mal, ¿eh? Así que fíjate, estoy ya luego que me quedo sin Big Minions en el mazo una vez que se muera Portatruenos. Que evidentemente hacer Portatruenos es brutal. La buena Eudora, recién bufada. Vale, pues sale un 6-9 y un 4-20. Venga, a disfrutar, amigo. Tocho. Aquí me falta el Roca Negra. Roca Negra ya en plan de... ¡Dios, rotísimo! Tío, y puedo volver a hacer esto y todo. No para de bufarse el arma y tiene robo de vida. No, si encima de todo va a poder lidiar más o menos con la mesa, ¿sabes? Claro, la copia ahora sale 6-1. ¡Oh! ¡The Dream! ¡The Dream! Y de aquí sale Khazgoroth. ¡No me quedan minions! ¡No! Es verdad, bueno, da igual. Si jugábamos con eso y de todas maneras vamos sobradísimos. Qué pena. Khazgoroth, lo hemos perdido. Bueno, tendré que conformarme con toda esta mesa. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Poder sobrecogedor! ¡Vamos! Y si me limpia, pues estación de hidratación para resucitar. Madre mía, qué arma tiene. Pero es que la rebanadora está rota, gente, que la vamos a hacer. ¡Capa! ¡Capa! El rampeo sí que está roto, la verdad. Pilla eso. Puede pillar el libro. Bueno, la varita sería brutal. Madre mía, la varita no le mato, Madre mía. La varita al menos los mata, ¿vale? Entonces sí que entra dentro del pool de resurrección. Debería de dedicarme full robar con esto seguramente, ¿verdad? Quiero sí o sí estación de hidratación. Es que más Big Minions, más probabilidades de robártelo, que no lo quieren nunca. La idea es, si normalmente cuando ponen mesas como estas ya pierdes, entonces ya es que ya no hay salvación para este deck, ¿no? Madre mía, 10 de ataque, tío, ¿qué es esto? Es que es increíble, es que me sale lo mejor posible, pero mi rival... ¡Ah! Que yo también tengo cosas super high roleadas. Venga, venga, un saludo. ¿Busco la estación o busco... o tiro esto? Supongo que la estación está guay. Khazgoroth. ¿Cómo vamos de carta? 9 me quedaría. Pues venga, vamos a ir robando ya. Ahí está la doble estación, vale. Vale, forjamos y...
Igualmente sigue pasando mucho daño, pero bueno. Titorito, ti. Velarok no es suficiente, por suerte. Mi 420 son cositas. Big Minion. Robo rápido de asesinato de paladín. Veneno created by con escudo divino. Ya está. A ver, el azote aquí evidentemente ayuda bastante. Madre mía, arma de 10 de ataque, tío. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? No lo entiendo. Y 2 cartas creadas de Velarok. ¡Hala! Perfecto para rematar ese. Bueno. Venga. Tranquilidad, ¿eh? Aquí esto es por este tipo de situaciones que las vi en el otro mazo, es por lo que había pensado Marín, ¿no? Por los tesoros y todo eso. Lo que pasa es que Marín puede salir de la guerra de comida. Pero bueno, estamos con lo mismo con el Luthier. Así es que a lo mejor un Marín... Si pierdo esta partida por Value, meto Marín, ¿vale? Esto no creo que sea necesario. Y la fatiga puede... es prácticamente imposible que la fatiga sea relevante. Embate tal vez. No lo he pensado. El embate quizás sea mejor que cualquiera de las que tengo ahora mismo. Embate con escudo me refiero, claro. Mejor que los hechicitos de 2 y cosas así. Eso nos sirve. Menos mal. Menos mal que no está de ahí el esfumarse. Eso ya no me da nada, por desgracia, pero bueno. Que hemos sacado muchísimas cosas. Y tenemos... De hecho, debería haber matado el 6-9. Pero el efecto... No entiendo. Y Resca. ¡Resca Created by! ¡Es que es alucinante! ¿Cómo una persona normal tiene Resca Created by y este pedazo de arma en turno 10? ¡Es que es increíble! Es que es increíble. Es que juego un mazo de mierda, pero mis rivales con mazo aún más de mierda les sale aún mejor porque juegan codicia, más codicia aún. Y ya está, y es inganable esto. Madre mía, tío, ¿qué es esto? Y aquí no tengo el ejecutar de regalo de Garros, que ahora mismo sería bastante interesante. Bueno, puedo hacer así. Bueno, y que tengo... sale de aquí también. Hasta luego. ¡Qué insignificancia! Lo de Terazane... no, es que este tema de resucitar no aporta gran cosa, realmente. Nadie se va a poner a full de vida, tío. Me parece increíble que no haya muerto ya brutalmente mi rival. Me parece increíble. En fin. Otro robo rápido. Va a buscar... No puedes pillar Resca porque son de tu clase. Amalgama orquesta. Embestir veneno escudo divino no, ¿eh? Bueno, pero provocar escudo divino sí. Menudo Perkin. A ver, pero tenemos llama bravantes, ¿vale? Son cositas las llamas. Pim, 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 pim. El renacer creo que no le influye. Ah, sí, forjo sí. Creo. De hecho, tenía este. Es mejor este. Ataque. Vale, día letal de todas formas. ¡Menos mal! ¡Menos mal, eh! Pierdo esto yo ya. Unistal Hearthstone. Meto Marín. Incluso a curva puede estar bien Marín. Es solo malo de la guerra de comida. Lo que pasa es que ya tendríamos Luthier y Marín de guerra de comida como malos. Es que Marín es bueno, tío, en general. Pero no forma parte de mi win con principal. Nada fuera. Así. Vale. Nada de esto. Quiero el arma y quiero la guerra de comida. Básicamente. Son 4 cartas en las que busco. Roca negra es interesante. Pero... es el abuso. No es la mecánica principal. Así es que bueno. Ya veremos. Qué pesado, no te roban el Big Minion. Ves que son robos muertos. Es que esto quieres llorar. O sea, con estos mazos te pasa esto. Y la solución, rebanada a la izquierda. Me da igual que la pusiese otra vez a 7, pero rebanada a la izquierda, tío. Vale, por eso llevo esta carta. Me ayuda bastante en el early game. Perder tiempo en forjar y luego usarla acomoda mucho el mana. Camorra viene muy bien contra este deck. Spainlock. A ver si saca algo más. Si no saca nada más, tiro poder de héroe, ¿eh? Que no tenemos nada que hacer ahora. Tenemos que aguantar tiempo. Turno 5, el que sea mejor de estos dos.
El rampeo es brutal también. Rampeo te lo queda de mano inicial, por supuesto. Son 6 cartas. Vale, pues ya está, 100% tiro esto. El problema de tirar esto es que... Bueno, tenemos la camorra después, pero bueno, haré esto en camorra, sí. Y tanquear todo esto ni de coña. Me lo quito eso un par de turnos daño, que serían 14 daños, olvídate. Y ya está. Y sí, esto en esto va a estar muy bien. ¿Al final llevaba solo una camorra? No, llevaba las dos, vale. Es que digo yo, menudo high roll entonces. Que sí, la camorra, aparte de que es carta buena en general, tiene demasiada buena sinergia con este. Si no presiona demasiado, tiramos roca negra. Y luego este bicho saldría gordo, lo cual estaría perfecto. Depende de si vemos que podemos... Que no nos arriesgamos demasiado a morir, básicamente. Aparte, esto es mejor después de un gigante y cosas así. Mira, está entrando en bucle de la fabricación en masa. La ha tirado muy pronto y ahora le estás nada más que robando copias de eso. XD. Pues esto tiene buena pinta porque seguramente pueda tirar roca negra. El brujo no tiene forma de hacerme que me salga mal esto. No es como el pícaro que puede hacer paso de las sombras o breakdance. Así es que bastante fresquito. Qué interesante lo de que el arma con 4 de ataque pudiese matar eso. Pero claro, era ya con 8 de maná, ¿sabes? Ahí está. A ver si tiramos camorra o roca negra. De momento sigue siendo roca negra, ¿vale? Y todavía no puede hacer gigante, ¿no? Puede hacer un gigante ahora. Si tira el gigante seguramente sí que debería hacer camorra. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? A lo mejor sí que podría aguantar. El Cilias de mesa le daría 6 daños más. Ese es el problema también. Al siguiente turno me refiero. Si no mete gigante, roca negra 100%. Tanqueamos ese dañito poniendo el pechazo. Tenemos luthier. Tenemos luthier dentro de la guerra de comida. Drama. Vale, eso es que va a hacer 1 o 2 gigantes. Así es que ya camorra 100%. Sí, han sido 2 gigantes, la verdad. Vale, pues que gane uno de estos la camorra. Esto es malísimo porque no lo quiero robar y encima tengo un peor out para esto. Pero bueno, como salga luthier lloro, ¿eh? Madre mía, gigante es más grande que cualquiera de mis big minions. Portatorre no es god, como siempre. Bien, bien, bien. Ganó un chiquito, fantástico. ¡No! ¡Oh! GG. GG, wey. Facilísimo. Todo planeado. Que sigue siendo una camorra, ¿vale? O sea... No sé, honestamente no sé si debería de quitar el luthier o no. Es que la rebanadora... Este mazo va muy orientado a rebanadora. Creo que tiene cierto sentido. Creo que es un riesgo que tienes que tomar. Y justamente aquí no ha importado, ¿no? Entonces, bueno... ¿Hay veces que sale mal y es muy desagradable? Sí, pero si la gran mayoría de veces es muy rentable, porque luthier turno 2 es muy bueno, y luego ya la probabilidad de que te salga, si no lo pilla el luthier, es bajísima, pues tenemos el rampeo bastante fresquito. Voy 3-1, ¿eh? Poco se habla. Bueno, hay una partida que me la han regalado literalmente el Yogg-Saron del oponente. Nueva altura siempre. Vale. Filotormenta contra mago. No sé para qué la querría. Si es puro hechizo, pues para el spell de 4 puede estar bien. O para una carga de arma. Ya veremos. Por eso he metido una, porque es complicado sacarle mucho partido. Y luego esto de matar a un bicho grande solo con esto es complicado también porque avanzada la partida, yo ya tengo minions en mesa. Esto es para los primeros turnos, la quiero jugar. Hostia, para la turista, qué grande el tío. Han bufado a la legendaria. Ahí está, con 1 de vida más. La gran pregunta. Rampeo. Es decir, tiro moneda. Ahora mismo tirar esto no tiene mala pinta, porque no tengo el arma ni nada. Quizá me interesa hacer moneda esto, ¿eh? Es factible. De hecho, él con los piratas 5-5 esto puede estar bien. Justamente. Descubrimiento de la magia, ¿qué es esta? ¿Será Menagerie? ¿Será Rainbow Mage con Sif y tal y lleva esto simplemente por sagrado? Un poco raro llevar esto de todos modos. Creo que sí que voy a hacer esto y mantenemos la moneda. ¡No! ¡No lo robes! Y es que además meter más minions es eso. Las manos pueden ser incluso más horribles que esto.
Y esto es que está brutal, que te salga de las otras cartas, pero tú pagar 9 por esto. Estamos borrachas. Pues voy a hacer Filotormenta, creo yo. Sí, mitigo bastante daño. Me viene bien. Doble nuevas alturas. Es que como me haga un bicho más pequeño, me jode. Pero sí que es verdad que el próximo turno podría hacer estos dos. Vamos a confiar, que se me queda muy bien la curvita. Vamos a confiar. Y luego ya creo que puedo hacer moneda este, o casi, si no esto. Pero un clásico de... El rampear siempre está bien. Tiene además el elemental chiquito, que también lo mataría. Que para el top da mucha tranquilidad. Piropopi. Sí, parece que es Mago Sif, ¿no? Con sabiduría en Organón. Eso es malísimo tirarlo ahora, siempre lo quieres con más mana disponible. De hecho, turno 5 es el primer turno en el que renta, porque te puede castear secretos. Guerra de comida. Puedo debilitarlo en 2 daños. Nada, prefiero rampear. Vale, pues Cachalote entra a la vuelta. Ya estaría en el pool de resurrección. Buffet libre, quizá a la larga acabe rentando jugarlo, no creo. Lo suyo es esto en esto y luego ya... Esto probablemente también encajaría. Esto si me da Khazgoroth no está nada mal. Porque robo el arma. Tiene muchísimas cartas. Mago, hacer cosas. ¿Qué cosas? ¿Ah? Amigo, no paras de robar y esas cartas siempre después te pierdes los efectos secundarios. Me duele verte. Guerra de comida otra vez más. Vale, vamos a hacer Cachalote. De hecho puedo hacer guerra de comida el próximo turno ya. Aunque quizás sea mejor directamente esto. Si aprovecho el resto del mana tiro guerra de comida, si no, no. Pi, popi. En plan un ham. Un roca negra sería brutal. Ahora mismo, la verdad. Tito, ti, trito, tim. Pi, po, po, pi. Imaginaba que esa carta podía ser un problema, pero bueno. No es grave. Mejor que sea ahí que sea la monstruosidad. A lo mejor tiene una mano tan lenta porque lleva doble reverberaciones. Igualmente para mi pool de resurrección cuenta. Y el suyo no es 4-10, es 4-1. O sea... Nada, que se infla a robar. En cuanto me despiste me mato de Sif, ¿te imaginas? Ok. 4-1 con el escudo divino. Y me acaba el tiempo. Todo eso para vaciarse la mano probablemente sea la cuestión. ¡Ojo! Tocho, ¿no? Pa' dentro. Qué pena que esto tenga taunt. Siempre tengo la moneda, o sea, voy a poder cerrar el sándwich. Y tenemos Ciliax, brutal. Hay que pegar porque si no, no se rompe el arma. ¿Chascarrillos ha dicho? Sí, ¿no? ¡Chascarrillos! Solo me queda un bicho más. Sería tirar esto y ya sale todo. Claro, portatruenos será bueno por tema de... Del de 3 de maná de provocar. Pero bueno, igualmente tienes el high roll de todos modos. Esto es muy bonito, pero me da un poco igual. O sea, vale. ¿Y qué? Son bichos pequeños, no me va a matar con eso. Te va a vender una mesa que va a flipar. Pipo. Que ni siquiera los Big Minions son una cosa ya que digas tú, GG. ¿Sabes? No son como titanes. Y los titanes no tienen raza. No entran. Yogg-Saron no tiene raza. Khazgoroth tampoco. Sigue bailando. Sin más. Esto es solo uno, ¿verdad? O sea, no hace falta que haga otro orden. Bueno, da igual el orden, claro. Efectivamente da igual, sí. Este me sana con Ciliax y ya está. Mira, aquí el dragoncito... No, porque no tengo hueco en la mano, de todos modos. A ver, espérate. Me interesa más mejor esto primero. Más mejor, ¿sabes? Tiene los escudos divinos. No aporta demasiado ahora mismo. Son 5, 6, 7, 8. O mejor el portatruenos. ¿Tirar esto o mejor el portatruenos? Tengo doble guerra de comida.
Mm, de hecho, esto, me faltaría un maná. 3 y 3, 6, claro. Vale, esto al... Sí, vale, entonces sí que voy a hacer este. Chascarrillos. Sándwich. Supongo que esto no está mal jugarlo. ¡Qué insignificancia! Buena mesa. Y ya estaría. A ver, que rellena la mesa que flipas con esto, ¿eh? Pero bueno, son bichos pequeños, no sé. No lo sé. Está la cosa que no lo veo claro que vaya a ganar, pese a haber hecho mi sándwich. Roca negra, no, cara negra habría estado brutal, la verdad. Creo que me ha dado tiempo. Piropopi. Pero bueno, me estoy quejando mucho, pero al final acabo ganando. No, virtualmente vamos 2-2. Una fue regalada por Joxaron. No hay que engañarse. ¡Ah! Un área, chicos. Las áreas. Tirototi. Ahora las probabilidades de lootear son muy altas, la verdad. ¿Qué más Big Minions? Quizás ese sea por ahí el camino. Quita el luthier. Es que Terazane... Es que luego empeora la guerra de comida también. Nah. Al final la conclusión, cuando le das muchas vueltas a este tipo de cosas, la conclusión es: el mazo es malo. No le des vueltas, ¿eh? ¿Se mata el minion para sacar otro? Bloquear con escudo. Vale, veamos. Esto está bien, a ver si le da un hit aquí. Piqui, 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 piqui. Bien, podemos tradear. Ay, mi culo. Mira, Camorra. Puedo hacer esto y Camorra a la vuelta, por ejemplo. Creo que... Sigo pensando que esto no hay punis por tirarlo ya, pero bueno, me sobra el mana. Es que tira el sándwich y fíjate, no estoy ganando. Estoy muy triste. Mi deseo porque este mazo sea bueno se ve brutalmente aplastado. Un mago turista, ¿eh? En efecto. Es que más Big Minions es el robo que me duela mucho más en el pecho. Si la rebanada fuera a la izquierda, entonces ya podría meterle todos los Big Minions que quisiese ahí. Son 11 de vida, o sea, realmente... Puedo hacer esto y esquipear, ¿no? Pero es que, madre mía, no le pega cabeza siquiera. Marín me sigue llamando, la verdad. Entonces, ¿qué? Sería... Probablemente la opción al final más interesante sería volver a una versión sin guerra de comida. Pueden meter doble luthier, pueden meter Marín. Y entonces sí, seguramente sea la mejor opción, sí. En su momento llegué a la conclusión de que debería de quitar esto. Que está bien ahora hacer esto, pero es que no es suficiente, me quedo sin value ahora mismo. Estación de hidratación existe, es verdad. Se me había olvidado. Venga. Ay, mira, tenía que haber hecho esto primero y tradear, ¿verdad? Bueno, ya vamos al lío. Quiero seguir robando. Doble estación. Tengo poco tiempo. Voy a meter esto, venga. 5. Bueno, no, mejor este. Sí, mejor este. Voy a haber forjado. Bueno, da igual. Me quedaba sin tiempo. A ver, ¿qué te parece esto? Bueno, no sé, hago cosas, ¿eh? Llevará Sif, ¿no? Supongo. Quizá no lleve Sif. No, sí, ¿no? Si no, ¿cuál es la Wincon? Raylan no puede ser una Wincon. Vale, esto ya... Sí, esto a la vuelta 100%. Y el tema de darme chapa...
Es que Sif cuesta 6, ¿no? No tiene nada de abusar de cristales de maná. Lo tiene complicado. Me interesa 2 chapas refrescar 1. ¿Eso funciona? 4, 8. Sí, puedo hacer eso, sí. Sí que puedo hacer eso, sí. Quizá me interese por asegurar. Aquí ya sí que me gustaría popear el escudo. No, no, tío. Suelta el botón ese. Ay, Dios. Juegan Big Minions. Y es que te los matan súper fácil. Y encima de todo te perjudican. ¡Hala! Adiós a mi cachalote. Adiós a mi cachalote. Titori, tito, tito, tin. Roca negra cuando me queda literalmente solo un minion en el deck. Estación está bien. Solo que tengo miedo de que me mate de Sif, sí. No, vamos al lío, ¿no? Me queda otra estación en el deck. Pero yo creo que no la voy a robar. Chapita. Maná. Chapita. Ya buen Ciliax. Ves que este allá a partir de cierto punto se me hace un poco tal. Pero claro, si lo sacas antes de tiempo es brutalísimo. Yo creo que sigue rentando. ¿Cuál sería la diferencia? Un cachalote. No creo que sea... No creo que... No, estoy convencido de que renta llevar portatruenos, básicamente. Casi seguro que es quitar guerra de comida, meter la tortoliana, meter segundo luthier. Áreas, chicos. Trepidante. Cualquier problema. Ahí, ahí, sáname, sáname. Rico, rico. Ham, si tiene Sif, se la lío. O sea, me renta, básicamente. Para el postre siempre hay sitio. Sif, por favor, me haré muy feliz. ¡Ah! Oh, mira, ese es para el hechizo que duplica Sif. Eso es para el hechizo que duplica Sif. Me queda sin mazo, por eso lo de Marín. Y sí, puedes meter Marín si quitas también la guerra de comida. Vale, pues os dejaré una versión en la descripción del vídeo por si queréis probar el mazo sin guerra de comida, que básicamente va a ser la versión que os traje casi igual que la versión que os traje al principio, solo que no tan orientada a Ciliax y con un poquito más de... Ah, no, no me queda minion, menos mal. Menos mal. Entre las reverberaciones y eso es, en fin. Nah, es que fíjate toda la vida que tiene. Ah, mira, se ha vuelto a comer otro minion. Casi no le quedan cartas. Quizá fatiga podemos ganar. No creo, ¿no? Sigue teniendo Sif. Bueno, pero esta mesa puede que se la atragante ya por fin. Sí, casi seguro que la guerra de comida es mejor quitarlo para poder meter doble luthier, marín. Que tampoco es que me haya ido muy mal con doble guerra de comida, pero bueno. Pipom, pero pipom. Tirorito tin. Tico 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 te. El cachalote mola mucho del portatruenos y de la rebanadora, pero tiene un poquito de antisinergia con la 1.5. La monstruosidad de queso también. Es que, claro, la 1.5 con solo portatruenos como Taunt, o de los pocos con y Ciliax, sería lo suyo. Pero es que portatruenos elementales y bestias significativas sin provocar, para guerrero no hay. Pero sería tochísimo llevar Tortoliana y que de provocar eso lo te robe portatruenos y Ciliax. Eso sería lo gordo, gordo. Secreto, vale, por fin le voy a poder pegar a cabeza, gente. ¿Qué os parece? No existe vaporizar, ¿verdad que no? Estoy a full de vida. Y meto esto, ¿no? No hay punis.
Hora de liberar al monster. La mesa llena de 6 nueves. Tito. ¿Ganamos? Sif Aria. No, ¿eh? No tienes áreas. Daño de hechizos. El spell de Demon Hunter ese con robo de vida 1 de mana ya no existe. ¿Tienes para matarme? No creo, ¿no? Tengo 43 de vida, amigo. No. Para. Ya está. Le hemos comido un socio de serpiente y ya está. ¡Quieto! Mago muerto, bueno para mi huerto. 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 Bueno, al final la que me ha regalado Yoxaron, ni para ti ni para mí. Al final un 3-1. Está bien. Está bien. Bueno. Ok, te lo compro. Ha sido divertido, me lo he pasado bien. No lo recomendaría este deck ni de broma, pero ha sido divertido. Y acabo de crear la versión esta de sándwich sin cangrejo, que sería algo así, ¿no? Camorra ya no es tan interesante porque ya no lleva el sándwich. El cangrejo, mejor dicho, doble viajera tortoliana. Y la viajera te puede dar portatruenos. Bueno, te puede dar casi cualquier minion. Taunt y taunt. La idea es que pues está bien por su coste. Y cualquiera de estos taunt por 2 cristales menos está muy bien. Y si jairoleas portatruenos o ciliax, está increíble, ¿no? Entonces, pues eso. Y Marín, para que si llegas a mazo bastante vacío, que ya lo hemos visto que es relativamente fácil, ¿no? Una vez que hemos jugado los Big Minions, tenemos mucho robo realmente con el buffet y todo eso, pues ya el Marín creo que renta muchísimo. Además, muy pocas veces será robar a Marín a pelo una vez que haya jugado la rebanadora. Y si no, pues igualmente no es horrible un 6-6, ¿no? Quizá esta versión os pueda gustar más, podéis probarla también sin problema. Así es que nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, dale me gusta y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. ¡Hasta otra! Tu mundo está condenado.